Hello, my name is Julian Gomez. I'm a student at the National Open and Distinguished University of the Telecommunication Engineer degree due the defense corresponding to stage 3 of the multivariate calculus subject with issues point those literal C. En- Hola, este es mi carnet para legalizar la sustentación del punto del punto número 2 literal C, de la carrera Ingeniería de Telecomunicaciones, de la materia de cálculo multivariado. Es el carnet. Entonces me dice que podemos escoger cualquier literal. Este es el punto 2 que dice aplicación del teorema de Green. Entonces es el que multiplica al diferencial de x es el punto P y el que multiplica al diferencial de y es el en función de Q. Recordemos que tenemos un campo vectorial con componentes de el vector f de xy que es igual a P y a Q en los puntos xy. Entonces acá nos dice que cada estudiante tenemos que coger un literal, calcular la integral de línea directamente de su definición, teniendo en cuenta la orientación específica de la curva C, plantear la misma integral de línea como una integral doble utilizando el teorema de Green y verificar que el resultado obtenido mediante la integral doble es igual a lo obtenido directamente por la integral de la línea. Entonces acá tenemos la integral de la línea, que es la raíz de y de diferencial de x más raíz de x diferencial de y, donde C es la curva cerrada formada por y igual a 0, x igual a 2 y y igual a x a la 2 sobre 2, recorrida en su sentido antihorario. Entonces, acá pueden ver, acá están graficadas, entonces esas variables que nos dan el de y igual a 0, x igual a 2, que son las que nos forman la parábola y la recta, las dos rectas. Entonces acá dice que donde C es la curva cerrada por C, entonces Y es igual a 0 y X igual a 2 y Y, acá tenemos los mismos valores de lo que acabamos de graficar. Entonces los vamos a parametrizar y primero encontraremos los vértices donde se cruzan. Entonces tenemos que Y es igual a 0 y se une con Y igual a X a la 2 sobre 2. Entonces esto pasamos acá a despejar, entonces tenemos X de 2 sobre 2 igual a 0. Entonces acá despejamos este y tenemos los primeros puntos de intersección que es 0,0. Acá tenemos el segundo punto, el primer punto de corte y pasamos a hacer lo mismo con la siguiente. De x es igual a 2 con el punto de corte, con la unión de y, x a la 2 sobre 2. Despejamos cambiando valores, entonces que y es igual. Reemplazamos acá y tenemos que el punto de corte nos queda en 2,2. Estos puntos de corte, como podemos ver, acá los tenemos identificados. El punto A y el punto B. Si los apagamos, acá nos quedan los puntos de corte. Listo, los puntos de intersección, interseca. Entonces tenemos que la curva 1, tenemos que escribir una ecuación vectorial que dependa de una sola variable y esa será nuestra curva parametrizada. Definimos los parámetros de este caso. En este caso x es igual a t, que es del vector de t igual a r sub x y r sub y. Entonces, representando esta forma vectorial que depende de un solo parámetro, entonces tenemos que x es igual a t y tenemos que y es igual a x, de x a la 2 sobre 2 y y es igual a t a la 2 sobre 2. Entonces, el parámetro t en el intervalo de 0,2, expresión paramétrica. Entonces, tenemos que la primera r sub 1 de t es igual a t de t a la 2 sobre 2. Y tenemos la curva 2, entonces que x es igual a 0 de 2 del intervalo de 2,0 y 2,2. Entonces para encontrar el vector director, entonces tenemos que el vector director es igual a p de más t del vector director. Y el vector director, entonces recordemos que es del vector director, es la resta del vector a con el vector b.
Entonces el vector director tenemos a 2 menos 2 y 2 menos 0, el que es igual a 0,2 del vector director. El parámetro t en el intervalo de 0,1, expresión paramétrica, tenemos al vector r sub 2 de t, que es igual a los puntos 2,0 más t por 2,2. Resolvemos y nos queda que el r sub 2 es igual a 2,2 de t. Para la curva 3 tenemos que es de y igual a 0, de 0,0 a 0,0, los puntos de intersección. Para encontrar el vector director, entonces, es lo mismo del anterior. Entonces tenemos que el vector director 2 menos 0, 0 más 0 menos 0 es igual a 2,0 del vector director. El parámetro de t en el intervalo de 0, 1, expresión paramétrica, tenemos que es igual a los puntos 0,0 más 2t de 0. Entonces aquí tenemos r sub 3, resolvemos la ecuación y pasamos a verificar. Entonces, de acuerdo a la integral de la línea y verificar en el teorema de Green, que nos dice que podemos resolver de acuerdo a esta primera opción o con esta integral doble. Entonces empezamos a identificar. Entonces tenemos nuestro integral de la línea inicial, identificamos f de x, y, raíz de x, verificamos campos vectoriales, p de x de y, que es igual a x de y, y pasamos esta raíz, se nos convierte en un medio, y a la un medio, igual al punto q, lo mismo nos queda. Entonces iniciamos a identificar las derivadas parciales. Entonces, como podemos ver, tenemos la derivada acá de un medio, resolvemos acá de 1 sobre 2 de x al 1 medio, y ese se pasa a la raíz. De igual manera para acá derivamos a razón de y y a razón de x. Entonces calculamos la integral de la línea, y esa integral de la línea total será la suma de cada una de las integrales, ya que tenemos que trabajar cada integral por separado. Función vectorial evaluada en el campo vectorial, producto punto de la derivada de la función vectorial. Entonces acá tenemos la función de la integral de la línea y tenemos nuestra primera, segunda y tercera integral. Realizando la suma, entonces empezamos a hacer la derivada de cada función vectorial. Entonces hacemos la de r sub 1, r sub 2 y r sub 3. Entonces evaluamos cada función vectorial en el campo vectorial. Entonces acá tenemos nuestro campo vectorial y empezamos a hacer la evaluación de la función, donde entramos a reemplazar. Acá seguimos con la integral de la línea, donde miramos en que ya la tenemos entre los límites, donde vamos a evaluar la integral entre 0 y 2. Entonces acá reemplazamos y sacamos el signo negativo y decimos que menos la integral de 2 evaluado entre 2 y 0, que es la raíz de 2 sobre 2 de t más t a la 3 medios de t, más la integral de 1 sobre 0, de 1, 0, de 2, raíz de 2 de t. Acá resolvemos la integral y decimos que se va a evaluar ahora de acuerdo a esta integral. Vamos a evaluar en los límites superior e inferior de 2 a 0 y en el límite de 1 y 0. Evaluamos en los límites indicados. Resolvemos acá y nos dice que nos queda menos 0,8485. Empezamos con el teorema de Green, con la integral doble. Entonces empezamos a realizar los cambios de variables. Acá integramos. Entonces decimos que tenemos la integral de 2 y 0. Y tenemos un medio de x menos un medio, y menos un medio. Y acá reemplazamos lo que teníamos dentro en los límites de x a la 2 sobre 2, en el límite superior y en el límite inferior de 0. De igual manera, acá en este otro límite tenemos de x a la 2 sobre 2 evaluado en el límite inferior de 0. Despejamos la ecuación y nos queda
verificamos y nos damos cuenta que la integral doble nos da el mismo resultado de 0,8.8485. Esta es la toma de GeoGebra, verificando el ejercicio que nos queda acá. Entonces acá tenemos la trazabilidad de la curva A. Entonces acá puedo tener, se verifica t de t a la 2 sobre 2 de t 0,2. Acá entre los puntos 0 menor o igual de t de 2, igual que la curva B y la curva C.